Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas noches. Hola, Hola, Carolina, ¿cómo profe, buenas estás? noches, Dios los bendiga. Nene, ¿cómo vas? ¿Bien, bien? Luis, buenas tardes. Bueno, ¿me confirman si están viendo la presentación? Porfa. Sí, señor, sí se está Sí, viendo Ok, la señor. presentación. muchas gracias. Entonces, aquí ya arrancamos con parte práctica, pues aunque es derecho, sigue siendo derecho tributario, pues aquí ya tratamos de meternos en cositas mucho más puntuales que tienen que ver específicamente con el procedimiento tributario. ¿Listo? Entonces, eso como para irlo teniendo presente. Eh, digamos que cuando, como contadores específicamente, cuando nosotros como contadores conocemos el procedimiento tributario, básicamente casi que estamos armados, ¿sí? Es decir, tenemos las armas necesarias para qué? Para poder dar respuesta y de esa manera también poder atender cualquier proceso de discusión. ¿Con quién? Con la autoridad tributaria y fiscal. Por lo general es la DIAN, pero puede ser en departamentos o en municipios con las secretarías municipales, secretarías distritales, etcétera, etcétera. Quien funja como autoridad tributaria y fiscal. ¿Listo? Entonces, ese procedimiento tributario lo que hace es que le da un alcance, pero le da un alcance significativo a nuestra profesión. ¿Por qué? Porque nos va a permitir dar respuesta a un requerimiento de la autoridad fiscal, dar respuesta a un aviso persuasivo, dar respuesta a un emplazamiento. eh, y digamos que al momento de dar esa respuesta, poder contemplar todas las condiciones que se necesitan para elaborar esa respuesta y no ir de pronto a cometer algún error y por ende que se nos dilate más el proceso, que nos pongan a repetir respuestas, etcétera, etcétera, sino más bien ser muy puntuales en lo que estamos respondiendo y de esa manera, pues, digamos que podernos evitar inconvenientes más a futuro. ¿Listo? Eh, digamos que lo que vamos a ver es básicamente, bueno, pues arrancando, hay que, y esto pues ya lo hemos visto anteriormente, y es que el origen de la obligación tributaria pues nace específicamente con ese artículo, el 95 de la Constitución Política de Colombia. Eh, y específicamente este numeral 9
que habla acerca de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Entonces, digamos que, pues, si bien es cierto el origen de esas obligaciones tributarias, eh, digamos que emana directamente desde la Constitución política, eh, pues digamos que ahí la misma Constitución nos indica que a nosotros como ciudadanos o como empresarios nos corresponde también dar nuestro aporte de pagar esos impuestos, de pagar nuestros tributos, ¿ok? Entonces, pues ahí en la Constitución política, ese artículo específicamente, pues habla de muchas cosas, ¿sí? Dice que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional y todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades y toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes y son deberes de la persona y del ciudadano respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales, defender. Entonces, mire que ahí nos enumera esa cantidad de deberes que nosotros como ciudadanos tenemos, porque muchas veces siempre decimos, no, pero es que me están violando el derecho y mis derechos y yo peleo por mis derechos. Ok, sí, está muy bien. Eso debe hacerlo toda persona, pero también tenemos una serie de deberes. Y aquí el artículo 95 es claro y tipifica cuáles son los deberes y dentro de esos deberes se nos recalca el de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Y aquí pues uno puede empezar a hilar más finito, a decir, bueno, ¿qué tan justo es pagar un impuesto como el IVA en donde no miden la capacidad tributaria, sino que a todo el mundo se lo cobran por parejo? ¿Sí? Entonces como que esa parte no es tan clara o el concepto de equidad, ¿sí? Debería ser un impuesto que va que tenga la posibilidad de medir la capacidad de pago que tienen las personas. Y en ese orden de ideas, pues digamos que hay impuestos que lo hacen, pero, pero hay otros que cometen ese error. Entonces, y lo hemos hablado, y es el tema del impuesto de renta en Colombia. El impuesto de renta, sobre todo, bueno, específicamente se ha manejado una tarifa única para todas las personas jurídicas, y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque no todas las personas jurídicas están en capacidad de pagar el mismo porcentaje. Entonces, yo sí creo que ahí eso es un problema que ha tenido la parte tributaria en Colombia y que nunca lo han querido abordar, y es crear unas tarifas diferenciales a nivel de personas jurídicas, porque no es lo mismo lo que paga una gran empresa como Alpina, como Sam Miller, etcétera, etcétera, a mirar la carpintería de al lado que tiene 5 empleados y que a ellos les toca pagar el impuesto, la tarifa plena del impuesto de renta, y las otras grandes industrias, las grandes compañías, esas sí tienen tiempo para hacer planeación tributaria y mirar qué descuentos tributarios se pueden hacer, eh, pueden obtener, cuáles pueden aplicar, etcétera, etcétera, y el microempresario no lo puede hacer. Entonces, sí considero que aquí se falla en estos dos principios, porque a pesar de que se nombra que debe contemplarse para el momento de tributar, pues a la larga vemos que no se está teniendo en cuenta. Y sobre todo si a esto le sumamos el hecho que las empresas, eh, digamos que no todos los costos y gastos son deducibles. Entonces, pues ahí viene, digamos que ahí empieza a depurarse aún más el tema del impuesto de renta, y eso hace que, si bien es cierto, todas las personas jurídicas pagan la misma tarifa, el 35%, cuando usted hace esa depuración y logra determinar qué le reconoce el Estado y qué no le reconoce el Estado, usted termina haciendo cuentas y diciendo, ah, ok, o sea, yo no tuve que pagar un 35%, o bueno, en esta época un 32%, sino que mi tarifa efectiva, mi tasa efectiva tributaria
fue en realidad del 38, del 42%. ¿Por qué? Porque todos esos costos y gastos que yo tengo registrados dentro de mi contabilidad no me fueron reconocidos en su totalidad, y eso pues llevó prácticamente a que mi tasa efectiva de tributación se elevara y se disparara por encima de muchas, digamos que sobrepasara esa tasa nominal que es del 32%. Entonces, digamos que desde ese punto de vista son muchas las situaciones que llevan a que este tipo de situaciones se replanteen, temas como el impuesto de renta, temas como el IVA. El IVA en Colombia es... digamos que uno de esos impuestos que las personas más tratan de evadir. ¿Por qué? Porque eso encarece y no le permite, usted no siempre va a tener la misma capacidad de pago. Entonces, y cuando usted trata de esquivar el impuesto, pues no solamente está evadiendo, sino que además está nutriendo la economía informal. No está mal, ¿sí? Pero digamos que el propósito aquí sería tratar de dignificar el empleo de las personas, de tratar de que todos tengamos unos, una seguridad social y todo este tipo de cosas, pero que en muchas ocasiones eso no se da, y precisamente no se da porque a los comerciantes o a las microempresas pues les cuesta mucho dar el salto a la formalidad precisamente por todo lo que eso implica. ¿Ok? Entonces, sí, digamos que los retos que tiene hoy en día Colombia en aspectos tributarios son muchísimos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para, digamos que hay muchos aspectos que se han dejado de explorar dentro del campo tributario. Y ese dejar de explorar deriva en que pues, muchas más personas estén pagando cifras mucho más altas que otras, que no haya equidad. ¿Por qué? Porque de pronto las personas que más tienen no son las que realmente pagan más impuestos. Estos son los que sacan y evaden sus impuestos, sacando su riqueza y llevándosela a paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Y esto pues obviamente lacera el bolsillo del país, y obviamente pues son menos recursos para inversión social, que es lo que se necesita actualmente. Digamos que cuando yo voy a contribuir con cualquier impuesto, ¿sí? Yo debo presentar una declaración de impuestos, ¿sí? Eh, y, y digamos que ahí nace, cuando yo estoy declarando esos impuestos, pues prácticamente nace una relación entre quién, entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que somos nosotros los contribuyentes. Y es precisamente en esa relación en donde nace el procedimiento tributario. Entonces, ¿qué es eso del procedimiento tributario? Pues básicamente el procedimiento tributario es ese conjunto de normas que regulan la relación del sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? El contribuyente. Perfecto, Nini. Muy bien. El contribuyente, nosotros somos el sujeto pasivo y el sujeto activo es el Estado. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, eh, digamos que el procedimiento tributario en este punto es ese conjunto de normas que regulan la relación entre nosotros los contribuyentes, las cuales suscitan las etapas para llevar a cabo las acciones fiscales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo abordar ese procedimiento tributario? ¿Qué plazos? ¿Cuáles son las condiciones? Etcétera, etcétera. Entonces, hacia allá vamos a llevar estas sesiones de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la finalidad del procedimiento tributario? Pues básicamente el procedimiento tributario tiene dos finalidades, que son que el Estado recaude lo que le corresponde tributar a los contribuyentes. Es decir, ahí le está diciendo a la DIAN y a todas las secretarías de Hacienda distrital y municipal: oiga, nos hemos trazado una meta de recaudar tanto en materia de impuestos por este año fiscal del 2022. ¿Ok? Y entonces ahí le toca a esas entidades pararse en las pestañas para poder decir: tengo que recaudar eso. Y tengo que, así me toque ir detrás del contribuyente, me toque mandarle cartas y cobrándole de diferentes maneras, yo como autoridad tributaria estoy obligado a recaudar
todo lo que le corresponde tributar a nosotros, los contribuyentes. Esa es la principal finalidad del procedimiento tributario. Y hay otra finalidad, y es que velar porque el contribuyente tribute en justicia, equidad y legalidad. ¿Ok? Entonces, pues digamos que ahí, si la norma está mal hecha, pues ahí no hay nada que hacer. Ahí a la DIAN le toca basarse en la ley, que esté bien o esté mal hecha, ese es su insumo, y con base en eso es que la DIAN va a empezar a perseguir o a tratar de recaudar lo que le corresponde recoger por conceptos de impuesto de los contribuyentes. ¿Ok? ¿Y cuáles son las obligaciones fiscales de los contribuyentes? Pues básicamente, digamos que cuando hablamos del procedimiento tributario, tenemos, ya lo decíamos anteriormente, tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y ahí podemos inferir que esa relación se da entre el sujeto activo y sujeto pasivo, esa relación se da por la existencia de unas obligaciones fiscales que son, en principio, tenemos lo que es la obligación formal y en segunda instancia lo que es la obligación sustancial. ¿Ok? Esta, digamos que para poder llegar a la obligación sustancial, ¿sí? Para poder llegar a esta obligación sustancial, previamente tenemos que pasar por la obligación formal. Es decir, la obligación formal es ese vehículo para poder llegar a la obligación sustancial. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el origen de la obligación tributaria? Entonces, pues básicamente podemos decir que el estatuto tributario, en su artículo primero, que se denomina origen de la obligación sustancial, nos indica. Entonces, artículo primero, origen de la obligación sustancial. La obligación sustancial, ¿a qué hace referencia la obligación sustancial? Al pago del impuesto. Entonces, esa obligación sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. Eso es básicamente la obligación sustancial. ¿Ok? Por ejemplo, una empresa tiene unos ingresos y le resta obviamente los costos y gastos, lo que le va a dar como resultado ¿qué? La utilidad. Y es sobre esa utilidad sobre la cual la empresa debe pagar los respectivos impuestos. Es decir, el hecho generador, ¿cuál viene siendo ahí? Pues la obtención de esas utilidades y es ahí en donde nace esa obligación sustancial. ¿Ok? Y aparte, en el artículo 2 del Estatuto Tributario, denominado contribuyentes, ahí se indica que son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Es decir, si yo quedo inmerso en el hecho generador, automáticamente, ¿qué me va a pasar? Pues que voy a tener que pagar la obligación sustancial, es decir, debo pagar el tributo, debo pagar ese impuesto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya quedé, o sea, el hecho generador me alcanzó, el hecho generador me cubre y por el solo hecho de estar bajo la potestad de ese hecho generador, yo ya debo pagar la obligación sustancial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una obligación sustancial y una obligación formal? Pues básicamente, eh, digamos que son tres las diferencias. Primero, para pagar impuestos se debió surtir una serie de procedimientos y trámites que no son otra cosa más que las obligaciones formales. Por ejemplo, la obtención del RUT. ¿Sí? En segunda instancia, la obligación formal hace referencia a los procedimientos que el obligado a cumplir con la obligación sustancial debe realizar para cumplir con su obligación sustancial. Por ejemplo, presentar la declaración de renta, presentar la declaración del IVA, presentar la declaración del patrimonio. Y en tercer lugar, la obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar, es decir, a la obligación de pagar el impuesto. Por ejemplo, es una obligación sustancial pagar el impuesto de renta. Entonces, mire que son diferentes conceptos. Está por un lado lo que es la obligación formal
y está por el otro lado lo que es la obligación sustancial. ¿Listo? En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Digamos que a partir de las obligaciones de tipo formal, de estas obligaciones formales, se suministran ciertos elementos ¿a quién? Al gobierno nacional para que ese gobierno nacional pueda investigar, pueda determinar y pueda recaudar los impuestos. Y en ese sentido, digamos que entre las múltiples obligaciones formales que se encuentran estipuladas en la norma legal, una de esas obligaciones formales está la de presentar las declaraciones tributarias por parte de quién? De nosotros los contribuyentes, también por presentar las declaraciones por parte de los responsables y de aquellos que se conocen como agentes de retención en la fuente, conforme a los formatos o a los formularios que indique quién, la autoridad tributaria. En este caso, pues, la DIAN. Y la obligación de expedir y entregar factura de venta al adquiriente. También existe la obligación de llevar contabilidad, existe la obligación de inscribirse en el RUT, es decir, todo ese tipo de situaciones es lo que encaja dentro de lo que es una obligación formal. Y entonces, aquí viene ya lo que es el procedimiento tributario, y podemos decir que ese procedimiento tributario se divide en Profe, tres partes. Dime. entiendo entonces que la formal, como su nombre lo indica, es formal sobre un procedimiento que se debe llevar, por ejemplo, en cumplir las normas, las reglas o el protocolo que está nombrado para, o el procedimiento de cómo pagar el impuesto desde un inicio en que yo creo una empresa, hago mi contabilidad, eh, me inscribo en el RU, eh, todo eso es obligación formal, ¿no? Y ya la Exacto. sustancial es cuando se va a cancelar, ¿es ese? Exactamente, Luis. Esa es la cuestión. La obligación formal me dice cuáles son los parámetros bajo los cuales yo debo liquidar ese impuesto. Y la obligación sustancial es cuando yo ya me dirijo y digo, ok, esto es lo que me arrojó la liquidación y yo pago ese monto que es el que debo tributar. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es lo que acabas de comentar. La obligación formal son esos pasos o esos procedimientos que yo debo surtir para poder, ¿qué? Determinar cuál es el monto de mi impuesto a pagar. Y ya la sustancial es cuando te diriges al banco y realizas el pago de esa obligación. Profe, buenas tardes, qué pena, Oh, aprovecho buenas acá un tardes. momentico. Sí. Es que para comentarle, me acaba de escribir la compañera Claudia y la compañera Inés. Resulta y pasa que estaban en clase y creo que la sacó y ya no la deja volver a ingresar a la clase. Ah, Entonces me dice que, pues, que le comente a usted porque no saben qué hacer. miércoles. ¿Y ellas han intentado de pronto ingresar por la plataforma? Es decir, entran a Brightspace, ahí en Sí, el... profe, eso me dice Claudia acá y dice, me mandó una foto donde dice lo siguiente: la conexión no es privada, es posible que algunos atacantes intenten robar tu información de www.uvirtual.edu.co. Entonces, me dice que hay que hace. Miércoles, espérame. A ver un momentico. Yo hago lo siguiente, a ver si de pronto por ahí podemos hacer algo. Ay, Dios, espérame. Chun, chun, chun. Em, acá. ¿Será que les puedes compartir este vínculo a ver si les funciona mejor? Claro que sí. Qué raro.
Bueno, pues por mientras ellas solucionan, entonces voy a continuar con la presentación, ¿listo? Listo, profe. Bueno, a ti, gracias, muchas gracias. Entonces, pues básicamente íbamos a hablar acerca de que el procedimiento tributario se divide en tres partes, ¿ok? ¿Cuáles son esas partes? La primera, tal y como lo indica su nombre, pues el procedimiento tributario. La segunda, en el régimen sancionatorio. Y la tercera, el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Cada una de estas tiene unos procesos que hay que surtir dentro de cada uno de ellos con el ánimo de poder pasar al siguiente ítem. O sea, del procedimiento tributario paso al régimen sancionatorio, del régimen sancionatorio paso ya a lo que se conoce como el procedimiento administrativo y ese cobro coactivo. Entonces, digamos que aquí básicamente nuestro propósito es ¿qué? Es el de entrar a explicar esos tres componentes del procedimiento tributario, pero antes de dar inicio a la explicación de la primera parte, es decir, de este procedimiento tributario, tenemos que entrar a revisar cómo se cuentan los días en términos tributarios, ya que un día... sí, buenas noches. Ay, qué pena, casi que no me puedo conectar a clase, profe. No sé qué pasa con la página, pero qué pena. Ah, no, pero entonces ya pudiste por medio del vínculo que te mandamos o No, cómo? no, profe, una compañerita que ya estaba en clase me mandó un link y por ahí Sí. fue por la única manera que pude entrar. No sé qué pasaría, pero hay otras compañeras que no han podido entrar. Ah, uy, mi chica. Eh, Ella es otra profe diferente a las dos compañeras. Ella es sí. Paula. Sí, señor, mire que yo también casi no me puedo No, conectar tampoco. de pronto una ayuda para los compañeros. Normalmente yo que lo que hago, yo me meto a Teams y veo en Teams hay una opción de calendario. Entonces, cuando de pronto los vínculos de la universidad están caídos yo me meto a Teams, ahí está siempre el calendario y hay una opción de unirse. Ese calendario puede hacer un recordatorio de las clases. Eso le avisa como media hora antes o una hora antes de clases. ¿Sí? Entonces, si los compañeros tienen dificultad, ahí en Teams están todas las opciones de las clases, la hora como exacta que es. Creo que las opciones sincrónicas me parece que es las ayudas y puede haber Sí. un enlace. Sí. Ay, bueno, gracias. ¿Perdona? Gracias, ya le voy a decir a mis compañeritas a ver si de pronto así pueden entrar. Muchas gracias. Ok. ¿Y ustedes de pronto tienen un grupo en WhatsApp o algo por el estilo? Pues de este espacio no, profe. De este espacio no. No, miércoles, ¿cómo hago? Si quieren, regálenme 2 minuticos, yo les mando un correo, a todos les va a llegar el mismo correo, pero les voy a copiar la dirección que acabamos de extraer, a ver si con esa de pronto pueden ingresar, ¿listo? Permítame un momentico. Una preguntita antes de continuar. Los que pudieron ingresar, ¿por dónde lo hicieron? Disculpen. Profe, yo lo hice por el espacio académico donde dice ingreso a la sala Ah, ok. y por ahí puedo entrar. Sí, igual yo también ingresé por ahí, por
por la plataforma y por el espacio académico. Ok. Yo también, profe. Ah, bueno, bien. Sí, lo que nos decía ahorita Luis, pues también funciona, pero pues en muchas ocasiones eso implica descargar la aplicación de Teams en el equipo y pues eso como que pone un poquito más lento el equipo, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero yo he sufrido con eso terriblemente. Pero pues ahí tiene uno la opción directamente para entrar desde el calendario. Les mandé el correo a ver si eso tiene alguna. Mandé el mismo vínculo que está aquí en el chat, con el ánimo de pues, ver si a ellos les funciona. ¿Listo? Bueno, igual si. Listo, profe, muchas gracias. No, a ti. Igual si de pronto pues sigue el mismo problema, diles por favor que no se preocupen que esto está quedando grabado y lo vamos a subir a la plataforma. Entonces que no se angustien por eso. ¿Listo? Bueno. Entonces seguimos. Bueno, entonces les iba contando que pues antes de arrancar y meternos con cada uno de estos 3 ítems, porque cada uno es bien grande, ¿sí? Pues digamos que hay que aprender a contar los días. ¿Por qué? Porque es que cuando nos llega un requerimiento de la autoridad tributaria, nos da unos plazos en días, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando no especifica si son días hábiles, si de pronto no especifica y son días calendario, ¿sí? Entonces, digamos que eso tiene una implicación y eso pues lleva a que tengamos que conocer perfectamente a qué hace referencia a eso. Entonces, aquí vamos a empezar a mirar cuál es la diferencia entre un día hábil y un día calendario. Ustedes me dirán, pero qué bobada, cualquiera sabe. Sí, pero hay unos componentes que no todo el mundo conoce, ¿ok? Entonces, pues básicamente los días hábiles, todos sabemos, pues van de lunes a viernes, ¿sí? Y en el caso que entre semana haya un día festivo, ese día no se contempla como un día hábil. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un calendario común y corriente y los días pues están normalitos hasta el 14 de este mes que coincide con un día festivo, es decir, por ser día festivo no se contempla. Ahora, días hábiles, entonces de lunes a viernes sin tener en cuenta los festivos que están ahí de por medio, esos festivos que quedan atravesados en el calendario, ¿listo? Entonces aquí en la diapositiva pues podemos ver que este 14 es un día festivo, ¿sí? Por lo tanto, ese día, a pesar que es un día entre semana, pues no lo podemos contar como hábil. Por lo anterior, podemos deducir que los días hábiles de ese mes inician el martes primero, ¿sí? Y se cuentan todos los días, digamos que ahí básicamente lo que tenemos que hacer es contar todos los días que están de lunes a viernes, descontando los festivos. Entonces, únicamente de lunes a viernes, pero como el mes arranca un martes, entonces martes, miércoles, jueves, viernes, esos son los días hábiles de esa primera semana. De la siguiente semana va completo de lunes a viernes. En la siguiente, como hay un festivo atravesado, entonces va de martes a viernes, etcétera, etcétera. Para la administración tributaria y por lo general para el sector público, el sábado no se toma como día hábil. ¿Listo? Y el domingo, pues mucho menos porque pues, es un dominical. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se cuentan los términos en materia tributaria? Que eso ya es una parte que nos interesa muchísimo más. Entonces sucede que hay una ley, se denomina la Ley Cuarta de 1913. Imagínense desde esa época, ya lleva más de 100 años, 110 años, 109 años. Entonces, ¿qué dice esa Ley 13? Esa Ley Cuarta de 1913, en su artículo 62 nos indica que en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, y un requerimiento, un emplazamiento, una liquidación de aforo, eso es un acto oficial. Entonces, eso se entienden suprimidos los feriados y los días de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Si de pronto la autoridad tributaria dice, no, yo voy a contar los días festivos, los dominicales, todo lo voy a contar. Esos son días calendario.
Entonces, él tiene que especificar eso. ¿Listo? Ahora, los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. Entonces, cuando la norma establece un plazo en días, esos días se empiezan a contar desde el día siguiente al que se notifica, al que, digamos que se empiezan a contar los días a partir del día siguiente de la fecha que viene ese acto administrativo. Por ejemplo, la DIAN nos hace un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta a ese requerimiento es de 10 días y nos notifican el 6 de abril. Entonces, ¿ahí qué días serían? O sea, ¿qué días estaríamos contando? ¿Desde cuándo y hasta cuándo irían esos plazos? Vuelvo y lo leo. La DIAN nos hace un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta a ese requerimiento es de 10 días y nos notifican el 6 de abril. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo empezaríamos a contar los 10 días? El 7 El de abril. 7 de abril, profe. Perfecto, muy bien. ¿Y hasta cuándo iríamos? Hasta el 21, Al profe. 22. Ok, entonces. Hasta el 22, sí, señor. Entonces, arrancamos a Sí, contar 22, profe. del día 7. Nótese que hay 2 festivos aquí atravesados. Esto fácilmente es Semana Santa. Entonces, contamos como días el martes y el miércoles, 7 y 8. Contamos la siguiente semana completa y hasta que se nos cumplan los 10 días. 2 días del 7 al 8, del 13 al 17, ahí ya van 7, y 3 días del 20 al 22 de abril. ¿Ok? Entonces, ahí solamente se cuentan los días hábiles. ¿Ok? Ahora, es decir, el primer día de plazo es el día siguiente a la notificación. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, digamos que por regla general, los plazos que se encuentran fijados en días no consideran los días inhábiles o los días no laborables, como que hay días, los domingos y los festivos, es decir, que se descuentan esos días a no ser que de forma expresa en los plazos que nos especifiquen en ese acto administrativo se nos indique que son días calendario, en cuyo caso pues sí son todos los días de corrido, ¿ok? Y ese concepto de día hábil es un concepto de tipo social, básicamente, y es un concepto de tipo social que, digamos que se utiliza para poder designar aquellos días de la semana en los cuales se trabaja y que no pertenecen al fin de semana. Esa es como la concepción del día hábil. ¿Y por qué? Porque es que muchos dirán, pero para mí día hábil es un domingo porque yo tengo que trabajar los domingos y descansos entre semana. Ok, no hay, digamos que así está estipulado. En ese tipo de situaciones, pues ahí aplica digamos que esa condición propia por el modelo de negocio, propia por la actividad económica, etcétera, etcétera. Entonces, pues digamos que, pero vuelvo y digo, es casi que un concepto de tipo social, eso del día hábil, ¿listo? Ahora, ese concepto otra vez, ese concepto de día hábil es ya una tradición. ¿Por qué es una tradición? Porque hoy en día muchas empresas y negocios funcionan también en los días que no se consideran como días hábiles. Por lo tanto, para muchas personas los días de trabajo son diferentes. Ahora bien, eso es, digamos que es solo durante los días hábiles en los que funcionan las instituciones públicas y privadas, como los bancos, como las escuelas, como la administración pública, como las administraciones, las oficinas estatales, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, digamos que la idea de días hábiles es meramente social si tenemos en cuenta que solo sirve para diferenciar dentro de los 7 días de la semana a aquellos días que son laborales de aquellos que normalmente no lo son, no son laborales. Por eso digo normalmente, porque vuelvo y digo, hay actividades que sus días hábiles están contemplados, por ejemplo, los días de los dominicales, que para nosotros, si bien es un día de descanso, para ese tipo de actividad económica no es un día de descanso, es un día normal, un día laboral. Entonces,
digamos que la noción de ese día hábil significa que se trata de un día hábil ¿para qué? Para trabajar, para realizar diferentes actividades que tienen que ver más que nada con la productividad, aunque digamos que pueden ser muy variables en cada caso. ¿Listo? Ahora, ¿cómo contar los plazos fijados en días? Entonces, imagínense este caso, nos llega un requerimiento de la autoridad tributaria. Bueno, y esto vale la pena aquí el anuncio, y es que hoy en día por medio del RUT, y vuelvo y les digo, el RUT es como ese recibo de peaje que nos permite transitar por toda la vía del procedimiento tributario. Entonces, hoy en día en el RUT nos solicitan un correo electrónico eh, que se revise con frecuencia. Entonces, ¿por qué? Porque ya hace un par de años la autoridad tributaria viene utilizando las comunicaciones por medio de correo electrónico. Entonces, digamos que es bien importante tener eso claro. ¿Por qué? Digamos que es mucho más fácil que le llegue a usted un mensaje vía correo electrónico a que se lo manden por correo, ¿cómo se dice? Por correo ordinario. ¿Por qué? Porque puede ser que de pronto la dirección de la casa esté errada, de pronto usted colocó pues la dirección únicamente del conjunto y no se le olvidó colocar la torre y el apartamento, entonces usted nunca se va a dar por enterado de ese documento. Entonces eso traía muchos problemas que a la larga pues iba en contra de quién, pues del mismo contribuyente, porque el contribuyente era el que cometía esos errores. Para la DIAN eso era transparente, usted esa es la dirección que me colocó ahí, yo se la mandé, que está mal, como dice la alcaldesa, mi hermano, eso es culpa suya. ¿Por qué? Porque usted no actualizó la información. Entonces, nos toca tener mucha precaución con eso. Por eso, recalco, la DIAN ha impulsado esa buena práctica de utilizar como mecanismo de comunicación principal el correo electrónico. Y ahí, pues digamos que hay que también tener mucho cuidado porque, pues si vamos a colocar un correo electrónico y usted casi no entra a ese correo, pues digamos que también como que se va a enredar. Entonces, más bien trate de, si usted no usa mucho ese correo que le notificó a la DIAN, y si usa más su correo personal, unifíquelos, ¿sí? Eso es fácil. Hoy en día los correos electrónicos permiten unificar en un solo correo 2 cuentas, 3 cuentas, 4 cuentas. ¿Para qué? Para que de esas mismas cuentas todo le llegue a un único correo y de esa manera usted se evita el tema de, ay, ahora me toca entrar a mirar el otro correo ay, no, y es que pronto no me acuerdo si puse fue o el de mis ojitos lindos @gmail. Entonces le toca a uno empezar a buscar eso. Entonces también ayudémonos un poco en eso, tratar de unificar esas cuentas para que en un solo correo me lleguen todos esos reportes y yo pueda tener control absoluto de qué me está llegando y qué no me está llegando. Y ya otro cuento viene siendo el tema del spam, porque pues ahí sí ya es difícil, ¿sí? Y también hay que entender, pues la DIAN es una entidad que manda quién sabe cuántos correos al día, pues posiblemente en alguno de esos cae, aunque han tenido muy buenas prácticas de envío de correo masivo y hoy en día ya se cuidan de mandar correos en masa al mismo tiempo. Entonces ahora crean un programa en donde mandan un correo cada 3 segundos y eso evita que caigan en esas listas negras de spam y no los vayan a bloquear. Por eso es muy raro que un correo de la DIAN llegue como spam. ¿Ok? Entonces aquí nos dice el siguiente. Nos lo mandan de fiscalización gdiv@shd.gov.co, o sea, Secretaría de Hacienda Distrital. Entonces, nos lo envían el 6 de abril de 2020 a las 7:39 de la noche. Nótese que aquí hablan únicamente de días, no estamos hablando de horas hábiles, horas laborales, no, estamos hablando de días hábiles. Entonces me lo mandaron a las 7:39. ¿Por qué a las 7:39? Porque vuelvo y digo, con el ánimo de evitar que caigan esas cuentas de correo de esas instituciones en listas negras, tienen que empezar a mandar todos esos correos eso en sistema se llama un delay, como con un retraso entre uno y otro de unos 3, 4 segundos para evitar que el motor
el motor por medio del cual se están enviando esos correos no lo vaya a interpretar como un correo basura o un correo spam. ¿Listo? Entonces, pues fácilmente usted puede estar recibiendo correos a las 7:39 de la noche, pero los puede estar recibiendo a las 2 de la mañana, a las 3:15 de la mañana, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la rutina que tienen esos robots que mandan esos correos lo elaboran de esa manera, ¿listo? Entonces, lo recibimos a las 7:39 de la noche y el asunto, incumplimiento tributario, impuestos Bogotá, para fulano de tal y fulano de tal, ¿listo? Entonces nos dice así, nos dice la respuesta, bueno, llegó la solicitud y nos dice, la respuesta deberá enviarla al correo electrónico nperilla@shd.gov.co dirigida a Nancy Perilla Maya de la Oficina General de Fiscalización o radicarla en la ventanilla de correspondencia de la Secretaría de Hacienda, en el CAT, ubicada en la carrera 30, adicionando las correcciones y o pruebas pertinentes dentro de los 15 días calendario. Entonces, bueno, dentro de los 15 días calendario siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la presente comunicación. Y pues aquí ya no hay pierde, ¿sí? ¿Por qué? Porque la DIAN va y mira y usted no le puede decir a la DIAN, a mí no me llegó ese correo, porque la DIAN le dice, no, pero mire, yo lo envié el lunes 6 de abril del 2020 a las 7:39 de la noche. O sea que a usted le debió haber llegado. ¿Su correo es tal? Sí. Y ya lo revisó. Sí, ahí no hay nada. Ok, pues yo no puedo, yo no soy quien para entrar y muéstreme, a ver, entre al correo y yo le reviso. No puedo hacer eso, pero lo que sí le puedo asegurar es que el correo le fue enviado. Ok, entonces nos toca tener mucha precaución. Y ahí nos indica, son 15 días, nos dan un plazo de 15 días calendarios siguientes contados a partir de la fecha del recibo de la presente comunicación. Es decir, si la recibimos el 6 de abril, a partir del 7 de abril empieza a correr nuestros días, ¿ok? Entonces, si es así, ¿hasta qué día tenemos plazo para poder dar respuesta a ese requerimiento de la DIAN? Hasta el 30. Hasta el 30, profe. ¿30? Ok. 29. Hasta Pero 21. son 29, calendarios. profesor. 29. Sí, calendarios. No, profe. 21. Sí, Exacto. son calendarios, profe. Entonces, Sí, hay es que... 29. No es 29, porque nos llegó el correo el 6 de abril y nos dicen que tenemos Empieza a 15 contar días desde el calendario. Entonces, 7 del 7 y aquí es de corrido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 21 de abril. Sí, señor. Específicamente es que hasta ese día tenemos plazo. Entonces, si se fijan lo importante que es aprender a contar señor. los días, porque nos puede llegar a pasar eso. Decimos, 15 días calendario, yo me acuerdo que en procedimiento tributario ya ese señor nos dijo que era hábiles. Y miércoles, pilas. no todo, porque si dentro de la comunicación nos especifican que son días calendario, tenemos que contar festivos y domingos, festivos, vacantes y dominicales, ¿listo? Entonces, esa parte hay que tener mucha precaución con eso. Entonces, digamos que los plazos que se fijan en meses se cuentan desde el día en que se recibe la notificación del acto administrativo, es decir, desde el 6 de abril. Si nos dice, tiene 3 meses, entonces, desde el 6 de abril, ¿listo? Eso es lo que nos dice la norma. Se cuentan desde el día en que se recibe la notificación de ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque se toman según calendario y deben coincidir con el mismo día calendario, es decir, se cuenta de corrido esos periodos de esos meses, ¿ok? Entonces, aquí, pues ya digamos que tenemos esto. Pero bueno, digamos que con ese tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando los plazos se dan en meses o en años, ahí no se inicia a contar desde el día siguiente hábil, ¿sí? Se cuentan desde el día en que se recibió la notificación, ¿sí? Hay que contarlo desde ese mismo día. Para el caso que estamos viendo, si damos respuesta el 7 de julio, ahí estamos por fuera del plazo y tendremos que someternos a lo que nos diga la DIAN. ¿Por qué? Porque en este caso, si decimos, nos dice dentro de 2 meses y lo empezamos a contar desde el 7, aquí ya vamos mal. ¿Ok?
lo tenemos que contar desde el día en que fuimos notificados. Aunque es que me notificaron a las 11:59, de malas, eso es como la plataforma. Se cierra a las 11:59 y usted puede decir, pero mire, ya lo tengo y le fui a dar enviar y no me funcionó el botón. Sí, cuánto lo siento, ¿sí? Eso, digamos que eso es lo crítico de ese tipo de situaciones. ¿Y qué pasa? Si de pronto usted va y le pelea a la 10 y le dice, ah, pero esa plataforma, ese Muisca no sirve para nada, siempre vive caído. Y le dice, sí, pero yo le di a usted 2 meses de plazo. Que usted decidió hacerlo el último día de plazo, es problema suyo. Pero tuvo mes y 29 días para desarrollarlo y esperó a lo último y sí, hubo ese problema. ¿Qué hacemos? No, sí, desafortunadamente no pudimos hacerlo, tuvimos una ventana de mantenimiento, la razón que nos quieran dar, ¿sí? Pero ahí nos toca evitar al máximo llegar hasta estos días. O sea, si usted puede contestarlo inmediatamente, hágalo, quítese esa carga encima, evítese ese tipo de problemas y salga de esa situación rapidito. ¿Listo? Ahora, ¿cómo contar los plazos fijados en meses? Pues ya lo vimos. Digamos que cuando los plazos son fijados en meses y terminan en un día inhábil, o sea, por ejemplo, en un domingo o en un festivo, entonces, digamos que puede suceder que los plazos en meses o en años terminen en un día que no es laborable. Puede ser un sábado, puede ser un domingo o un festivo, donde la autoridad administrativa no está laborando. Y por esa razón no puede actuar ni puede atender las actuaciones del administrado, es decir, de nosotros los contribuyentes. ¿Y eso qué hace? Pues que genera dudas sobre el efecto de ese día inhábil en los plazos fijados. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice, la misma señora nos manda la notificación y nos dice, a partir de la notificación de este requerimiento, que fue el 6 de abril, usted cuenta con 3 meses dentro de los cuales podrá dar los respectivos argumentos. 3 meses, entonces, contemos los 3 meses. ¿Al 6 de julio, profe? Exactamente, este día. Entonces, arrancó el 6 de abril y termina el 6 de julio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son 3 meses lo que nos da. Y la norma dice que se comienza a contar el plazo cuando es en meses o en años a partir del día de la notificación. ¿Listo? Entonces, pilas porque de estas, así salen unas preguntitas en el examen. ¿Ok? Entonces, para que ahí les voy soplando. Digamos que aquí, ¿cómo contar los plazos fijados en meses y terminan en un día inhábil? Entonces, la sentencia 20976 del 12 de noviembre de 2015 de la ponencia Marta Teresa Briceño con ese, no sé si es que está mal escrito, así está en internet, bueno, en la página del Consejo, ay, se me olvidó. ¿Consejo de Estado? Ay, gracias, Consejo de Estado. Sí, señora. ¿Por qué lo sabes? ¿Trabajas en una entidad pública? Más o menos, sí, ahí está Profe, escrito, ahí dice, profe. ¡Ah! Dice el dónde. Ay, Sí, pero yo trabajo en una entidad pública, profe. Nini, tienes un punto menos por hacerme quedar mal. Mentiras. No, profe, pero yo trabajo en la entidad pública, sino que ahí me aparece la pantalla también. Qué boba, no me di cuenta. Pero bueno, por burlarme del briseño con ese terminé pagándolas. Pero bueno, básicamente aquí que nos dice esta sentencia del Consejo de Estado. Dice, ahora bien, en relación con el conteo del término de un año previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario, la Sala ha precisado lo siguiente. El artículo 62 de la Ley Cuarta de 1913 establece, artículo 62, en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. ¿Ok? Entonces, digamos que cuando yo debo discutir alguna situación de carácter tributario con la administración, pues debo saber cómo funciona al interior
la entidad que me está fiscalizando o la entidad que me está, qué sé yo, modificando la liquidación del impuesto que declaré o la entidad que me está requiriendo. Entonces, en ese punto específico es cuando debemos conocer en qué consisten las etapas de la vía administrativa. Entonces, cuando la autoridad fiscal investiga a un contribuyente, por ejemplo, la DIAN nos está investigando, este proceso lo debe desarrollar la oficina de fiscalización. ¿Ok? Entonces aquí tenemos. Eso es lo que se conoce como las etapas en vía administrativa. Entonces, básicamente, esa actividad de investigación la cubre esta oficina de fiscalización en la DIAN. Así se llama la oficina, fiscalización. Entonces, cuando a usted le llega un requerimiento que viene de la oficina de fiscalización, está en la etapa de investigación. Están recopilando pruebas, ¿ok? O posiblemente ellos ya tienen algo, dicen, uy, este tipo no me declaró tal ingreso, entonces vamos a investigarlo. Y entonces, en ese proceso, cuando ellos quieren recopilar más información, le dicen, ok, señor fulano de tal, hemos estado revisando su declaración de renta del año tal y encontramos unas inconsistencias. Por favor, acérquese o envíenos los anexos, envíenos la declaración para poderla cotejar. Y entonces usted pues de inmediato tiene que empezar a recopilar toda esa información y mandarla ya sea vía correo electrónico o acercarse a una de las oficinas, lo que le indiquen ahí en el requerimiento. Entonces, lo primero es que esta oficina que investiga es la que se conoce como fiscalización. Y fiscalización, vuelvo y digo, se encarga de recopilar todas las pruebas, ¿sí? Se encarga de enviar avisos persuasivos, de decirle, oiga, acuérdese que yo le solicité que me mandara estos papeles y no lo ha hecho. Entonces, vuelve y le manda ese tipo de documentos. También se encarga de enviar un emplazamiento para declarar o para corregir. También se encarga de emitir los requerimientos especiales, ¿ok? Luego que esta oficina de fiscalización recauda todas las pruebas, ¿sí? Entonces, fiscalización, ¿qué hace? Le extiende el requerimiento al contribuyente y una vez que ese contribuyente le responda a la oficina de fiscalización, se le compulsan copias a la siguiente oficina, que es la oficina liquidadora, ¿ok? Entonces, pues esto es chévere. Bueno, era chévere. ¿Por qué? Porque fiscalización recopilaba pruebas, armaba el caso y pum, empapelaba al contribuyente y de inmediato le decía, señor liquidadora, le comparto este proceso en el que estoy inmerso como fiscalización. Entonces, bueno, la liquidadora no sabía nada, no se habla con los de fiscalización, estaban ahí como inocentes del tema, comienzan a retomar el tema de ceros y de pronto dicen, pero aquí de pronto hay un error. Oiga, señor fiscalización, usted cometió un error. Usted mandó esto vía con tantos días y sucede que no lo podía pedir de esa manera, entonces se lo devuelve y de pronto fiscalización dice, ay, sí, la barré, mi chica, me toca corregir y vuelve y contacta al contribuyente y como el contribuyente no sabe nada de procedimiento tributario, bueno, sí, no hay problema, ya mismo salgo y le llevo eso y le lleva los papeles y ¡pum! Tremenda multa la que se gana. ¿Por qué? Porque si hubiera sabido el contribuyente que ese procedimiento que está ejecutando la DIAN no era el correcto, ese proceso jurídico se cae, ¿ok? Pero como la persona no conoce, sigue, ay, no, sí, señor. Entonces le manda a la DIAN, discúlpeme por haberle solicitado, nunca se disculpan, pero hagamos de cuenta que se disculpa. Discúlpeme por haberle enviado la notificación de esta manera, por favor haga caso omiso a esa, la verdadera es esta. Lo citamos tal día para que me traiga los papeles, o si no, so pena de una multa. Miércoles, si usted entiende, lee eso de multa y sale corriendo con sus papeles, llega a la oficina. Sí, señor, mire, aquí estoy, cuénteme, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? No, precisamente porque la persona no conocía el procedimiento tributario. Pero miremos bien cómo son las oficinas de la DIAN para poder tener un concepto mucho más claro. Entonces, fiscalización, recopila pruebas, investiga y compulsa copias al contribuyente y a la oficina liquidadora. Entonces, la oficina liquidadora, digamos que en este caso, esto es transparente. Esto generaba
una sensación de transparencia. ¿Por qué? Porque imagínese usted al que fiscaliza, que juzgue, o sea, que tome la decisión, pues por mala razón que tenga el contribuyente, este man se va a parar en la raya y dice, no, eso es lo que yo digo, de malas, no le creo y no lo hago y de malas tiene su multa y pague y no sé qué. Mientras que la oficina liquidadora, ella sí, sin conocer el caso, sin estar sesgada ni mucho menos, revisa de nuevo todo el caso y comienza a decirle, oye, señor fiscalización, ustedes se equivocaron, ustedes cometieron un error acá. Entonces fiscalización ahí sí dice, ay, pucha, no, la embarramos, no sé qué. No, señor contribuyente, haga caso omiso a la comunicación porque fue un error nuestro, olvide eso. Ah, bueno, sí. Pero cuando existía esta oficina en la DIAN, pues esto ayudaba para eso. O sea, la fiscalización no tenía que juzgar. El que tomaba la determinación, como lo dice aquí el paso, es la oficina liquidadora. ¿Ok? Entonces, básicamente, para evitar que haya sesgos en la decisión o en el caso que está armando la oficina de fiscalización, eso se pasaba a la liquidadora y ella analizaba el caso de ceros y tomaba una decisión en derecho. ¿Ok? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, por eso era que debía intervenir esa oficina liquidadora para que escuche a las dos partes. Entonces, esta oficina escuchaba el caso que le planteaba fiscalización, pero no se quedaba solo con eso, porque decía, no, ahí la estoy embarrando. Entonces, llama al contribuyente y le dice, venga, ¿y usted por qué no trajo? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué lo liquidó así? ¿Por qué no? ¿Por qué sumó estos costos y no lo podía sumar? Etcétera, etcétera. Entonces, liquidadora hace ese tipo de caso, escucha las dos partes, ¿ok? Y con base en eso puede tomar una decisión en derecho a favor del contribuyente o a favor de fiscalización, y con base en eso, ¿qué hace? Pues emite un auto de archivo, en caso que fiscalización se haya equivocado, le dice, no señor, hágame un favor, yo voy a emitir un caso de archivo de ese caso que están ustedes investigando. ¿Por qué? Porque eso no tiene las suficientes pruebas, no tiene los fundamentos o se cometieron tales y tales errores, entonces lo echan para abajo, directamente dentro de la misma DIAN, ¿ok? Y eso es importante, ¿listo? Eso era un acto de transparencia al interior de la DIAN, ¿ok? Entonces, de esa manera, pues lo que hacía la DIAN, la DIAN, pero directamente su oficina liquidadora, era emitir ese tipo de conceptos. Un archivo, un auto de archivo, en caso que el contribuyente tenga la razón, o se mantiene en el caso que fiscalización tenga la razón. Y en ese caso, se emite ¿qué? Un acto administrativo por parte de la oficina liquidadora con la liquidación oficial del impuesto en disputa. ¿Ok? Entonces, pues mire que pues básicamente esto era transparente, era una situación, llamémoslo sana, al interior de la DIAN, y eso ayudaba en muchas cosas a que las cosas fluyeran de una mejor manera. Ahora, contra ese acto administrativo que emite la oficina liquidadora, digamos, en el caso que el contribuyente no estuviese de acuerdo, los puede discutir en otra instancia, ¿sí? Y ahí es cuando aparece la instancia jurídica. Entonces, mire, fiscalización recopila el caso, recopila pruebas y se los pasa a la liquidadora. ¿La liquidadora qué hace? Escucha al contribuyente y a la fiscalización y toma una decisión. Si esa decisión sale en contra del contribuyente, no significa que eso ya a usted le tocó pagarlo y listo. No, usted tiene otra acción, otro paso que puede suplir, y es el de llegar a la instancia jurídica, ¿sí? Ahí, pues básicamente, digamos que cuando el contribuyente no está de acuerdo, pues puede llegar a esta instancia, a la oficina jurídica de la DIAN. ¿Por qué llega allá? Porque no tiene ningún sentido que le vuelva a llegar la reclamación a la oficina liquidadora, ¿sí? O a la de fiscalización, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya surtí ese proceso y considero que ellos no tienen la razón. Por eso yo como contribuyente necesito un tercero que esté capaz que sea capaz de revisar mi caso, de analizarlo y actúe en derecho. Y yo ahí sí miraré si está bien, si me acojo a esa sentencia o no. ¿Listo? Entonces, para eso existe esa oficina jurídica. Ahora, en el caso en que el fallo de esa división jurídica se mantenga en lo argumentado por la oficina de fiscalización y por la liquidadora, automáticamente pasa a otra división. ¿Por qué? Porque automáticamente eso se convierte en un título valor.
Y ahí es cuando pasa a la oficina de cobranzas. Entonces, fiscalización recopiló, armó el caso con todo y pruebas, se lo pasó a la liquidadora escuchó al contribuyente, escuchó a fiscalización y dijo, señor contribuyente, graves, tiene que pagar. Entonces yo, no estoy de acuerdo. Entonces fui a jurídica y jurídica dijo, ¿sabe qué? Graves. Entonces, usted tiene que pagar. Entonces directamente jurídica lo pasa a cobranzas. ¿Ok? Digamos que aquí hay que mencionar que el contribuyente puede escalar el caso si es que no está de acuerdo con lo expuesto por la oficina fiscalizadora, ni está de acuerdo con la oficina liquidadora, ni está de acuerdo con la oficina jurídica, todavía el contribuyente puede llegar a hacer más cosas, ¿ok? Puede llevar el caso hasta lo contencioso administrativo. ¿Para qué? Para que un juez lo resuelva, y si el juez resuelve el caso en contra del contribuyente, esto puede pasar a cobro coactivo en la oficina de cobranzas. O sea, se le complica, pero si el contribuyente dice, no, yo tengo la razón, mire que no están teniendo en cuenta tal soporte o tal decreto, o están pasando por encima de tal ley, entonces, pues existen los pasos para que ese contribuyente se haga escuchar. Entonces, de esta manera, era como se encontraba conformada la vía administrativa en la DIAN. Pero en el año 2019 salió un decreto que organizó y modificó la estructura de la DIAN, y entre esas modificaciones que hizo la belleza de la DIAN, pues imagínense que eliminó la liquidadora. ¿Ah? Entonces, pues digamos que esto desde mi óptica, y es un punto muy personal, esto yo creo que resulta negativo. ¿Por qué? Porque se está concentrando el poder en la oficina de fiscalización. ¿Por qué digo que se está concentrando el poder en fiscalización? Porque fiscalización arma el caso, recopila las pruebas, me empapela y ella misma es la que toma la decisión. Y si yo no estoy de acuerdo, le digo a la fiscalización otra vez, oiga, no estoy de acuerdo. Y me dice, no, de malas. O sea, no existe un tercero imparcial, un tercero no sesgado que vaya a tomar una mejor decisión, como lo hacía la oficina liquidadora. Entonces, en estos momentos está así. Entonces, simplemente está fiscalía. Ah, que no le gustó, pase a jurídica. Ah, que no, entonces de unas pasa a cobranza. ¿Ok? Entonces ya es, digamos que esto, ¿y por qué elimina la DIAN esto? Porque la DIAN en la oficina de fiscalización para armar un caso se demoran mucho. Y antes de que haya la firmeza de la declaración, ellos ya tienen que haber empapelado al contribuyente, pero si antes pasa y la liquidadora tiene que analizar el caso, pues le está quitando tiempo y plazos a la oficina de fiscalización, y ella perdía tiempo y perdía muchos casos. ¿Por qué? Porque se demoraba armando el caso, le llegaba al contribuyente, el contribuyente decía, yo no estoy de acuerdo, y la liquidadora lo llamaba y le decía, no, sí, o de pronto la liquidadora apenas estaba entendiendo el caso cuando, pum, se acabó el plazo. Y ya no hay nada que hacer, se vencen los plazos, se vencen los términos, y la DIAN no tiene absolutamente nada que hacer. Ya definitivamente el caso quedó. Entonces, en aras de ganar más tiempo, la DIAN quitó esta oficina y todo lo dejó concentrado en fiscalización. ¿Ok? Ahora, al eliminarse la división de liquidación, ¿qué pasa? Pues que las funciones de esa oficina de liquidación, de esta oficina de liquidación, pasan directamente a la de fiscalización. ¿Sí? Entonces, todas estas actuaciones que tenía que hacer la oficina de liquidación, ahora deben pasar a la de fiscalización. Y eso es malo, vuelvo y digo. Es decir, fiscalización ya no solo se encarga de recopilar las pruebas y de emitir los requerimientos, sino que ahora realiza las liquidaciones oficiales, ¿sí? Realiza la liquidación de aforo, realiza la liquidación de revisión, la de corrección aritmética, etcétera, etcétera. Ahora bien, el verdadero problema con este cambio estructural de la DIAN hace referencia a que si la oficina de fiscalización me extiende un requerimiento como contribuyente y yo lo respondo, y yo digamos que yo le contesto a la oficina, a la, eh, a la oficina de fiscalización, le respondo que eso no es así, pues como
fiscalización es la misma oficina que va a recibir la respuesta y le va a dar trámite a la misma, eso significa que fiscalización se va a mantener en su posición. Por esas razones que indico que la división de fiscalización se convirtió ahora, a partir del 2019, en juez y parte. Cuando existía la división de liquidación, esa oficina se encargaba básicamente de recibir las pruebas de fiscalización, ¿sí? Las recibía y además recibía los descargos de los contribuyentes y con base en eso pues podía tomar una decisión, digamos, podía tomar como decisión la ampliación del requerimiento, porque puede decir que podía llegar la oficina liquidadora a decir que consideraba que había que recaudar más pruebas. También emitía, esta oficina liquidadora era la que emitía la resolución sanción y los actos declarativos. Y un acto declarativo básicamente se da cuando la declaración no fue firmada por el contador o por el revisor fiscal. Y en ese tipo de casos se da por no presentada la declaración. Entonces, la liquidadora también se encargaba de emitir lo que eran las liquidaciones oficiales. Pero, pues, como les decía, esa división de liquidación se acabó y pasó ahora a fiscalización. En definitiva, y como lo decía el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues esperamos que la oficina de fiscalización lo haga con toda la responsabilidad del caso, que no se vaya a enamorar de los contribuyentes y porque ya armó el caso y tiene todas las pruebas, no es capaz de escuchar o abrirse a los conceptos o a los soportes que puede llegar a traer el contribuyente. Entonces sí, digamos que pues, lo único que podemos esperar es eso, echarnos la bendición y ojalá eso funcione bien, pero sí fue un gran problema el hecho de haber eliminado esa oficina o haber hecho ese cambio estructural al interior de la DIAN. Entonces, ahora sí, después de haber dado esa carreta de las oficinas de la DIAN y de los días hábiles y los no hábiles, etcétera, etcétera, ahora sí nos vamos a sumergir en lo que es el procedimiento tributario. ¿Listo? Entonces, básicamente... Profe, qué pena, yo le interrumpo un momento. Una pregunta. En ese sentido, ¿en dónde quedaría la división de normalización? normalización. Sí, señor. No mire esa parte de la estructura. Pero bueno, me toca remitirme al documento y te lo indico, porque sin normalización ahí me hace falta. Sí, porque Únicamente, digamos que nosotros en la oficina donde yo trabajo hubo un caso de una liquidación de un anticipo de IVA. Eso era como una ley, no sé, como del 2014, exactamente no recuerdo qué ley era, que se tenía que hacer un anticipo de IVA. Entonces, pues a la oficina llegó un requerimiento pidiendo que por favor se pagara eso y pues se liquidara lo correspondiente a las sanciones. Entonces, digamos que nosotros, la empresa envió unos oficios y donde se decía que pues en ese periodo no hubo ingresos y que por lo tanto no daba cabida a algo así al anticipo, creo que era eso. Y resulta que en fiscalización nos dijeron entonces que enviáramos esos documentos y las pruebas a la división de normalización para que normalización pues normalizara y pues quitar esos saldos que no tendrían por qué estar ahí. Entonces ese fue el caso. Ese fue el caso que ocurrió en la empresa. Entonces en ese sentido pues no sé ya dónde quedaría la división de normalización, sí. claro, a nivel estructural en dónde encaja, porque aquí solamente estamos viendo 4 y la que eliminaron, entonces, pues sí, ahí habría que, pero no lo contemplé, perdóname, y la verdad no lo estudié en qué parte de esta estructura viene a quedar la oficina de normalización. Si te das cuenta, solamente tomé lo que es fiscalización, liquidación que murió y la jurídica, ¿sí? Ah, sí, señor, sí. Pero me quedo con esa tarea para averiguártela, porfa. Ah, sí, señor, ¿Listo? perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, como les decía, pues nos vamos a sumergir en lo que es el procedimiento tributario. Básicamente, pues digamos que las obligaciones formales se dividen en dos para poder ingresar al procedimiento tributario. Existen una obligación formal de declarar y existen las obligaciones diferentes de la obligación de declarar. Y esas obligaciones diferentes de la obligación de declarar se
dividen en informar, en facturar, en inscribirse en el RUT y en actualizar el RUT. Entonces, digamos que para nuestro caso nos vamos a concentrar en la obligación formal de declarar. ¿Listo? En esta. Porque las otras, pues ya digamos que son más de carácter regulatorio y digamos que de una u otra manera las conocemos. Pero esta parte de la obligación formal de declarar es en donde está prácticamente lo sustancioso del procedimiento tributario. ¿Listo? Entonces, digamos que en esa es la que nos vamos a centrar en la obligación formal de declarar. Entonces, la obligación formal de declarar se divide en dos partes. Entonces, se divide en lo que son los omisos y se divide en lo que son los inexactos. ¿Ok? ¿Qué son los omisos? Los que no han presentado la declaración. Y los inexactos son los que la presentaron, pero con errores, es decir, omitió ingresos o contempló unos costos y gastos que no debía, etcétera, etcétera. Entonces, bajo este par nos vamos a estar moviendo. Entonces, básicamente, digamos que la obligación formal en el procedimiento tributario, digamos que cuando un contribuyente presenta una declaración, puede presentar 3 situaciones con la obligación formal. ¿Cuáles pueden ser esas 3 situaciones? Pues se pueden presentar 3 situaciones con la declaración formal. La primera, no se presenta, es decir, es un omiso. La segunda, se presenta de manera extemporánea. Y la tercera, se presenta con errores, es decir, los inexactos. Entonces, empecemos a ver estos omisos, a ver qué pasa con los omisos, cuál es el alcance que eso tiene, etcétera, etcétera. Entonces, no se presenta, es el caso de un omiso. Entonces, el contribuyente, bueno, por omiso se entiende que es un contribuyente que no presentó la declaración y por esa razón, esa autoridad o esa administración tributaria lo va a categorizar como un omiso. Y todo proceso encaminado a recaudar el impuesto que le corresponde y que lo debe realizar la autoridad fiscal, es decir, por ejemplo, la DIAN. Ese procedimiento lo debe realizar ceñido a la norma, ceñido a lo que le ordena la ley. Y en procedimiento tributario, todo es llamémoslo una ritualidad, ¿sí? Y esa ritualidad se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque el no cumplimiento de uno de esos procesos me puede llevar ¿a qué? A que se anule un acto administrativo. Es decir, si a usted le omitieron un proceso que establecía la norma, usted puede solicitar la nulidad del proceso o de ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque le están violando el debido proceso. ¿Ok? Entonces, digamos que si usted es un omiso, el estatuto tributario le ha señalado a la autoridad fiscal cuál es el proceso y le está indicando también la acción que debe seguir la DIAN para recuperar el pago de ese impuesto. Por ejemplo, lo puede emplazar acogiéndose al artículo 715 del estatuto tributario, en donde, ¿qué va a hacer la DIAN? Lo va a notificar a usted como contribuyente que a la fecha de hoy usted no ha presentado la declaración. Entonces le manda ese tipo de emplazamiento por no declarar, apoyándose en el artículo 715 del Estatuto Tributario. ¿Listo? En este caso, puede pasar que el contribuyente, aún con un emplazamiento de por medio, no realice el pago, ¿sí? Entonces la norma le indica a la DIAN que puede hacer uso del artículo 716 del Estatuto Tributario. ¿Para qué? Para que sancione al contribuyente por hacerse el loco y no declarar, ¿sí? Pero el contribuyente, a pesar de eso, sigue sin aparecer, ¿sí? Y pues, si no aparece, pues, ¿qué va a pagar? Entonces, no aparece y no paga lo correspondiente al impuesto más la sanción, porque eso va con todo, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, ¿qué ocurre? Ahí ya entonces estamos hablando de la famosa liquidación de aforo del artículo 717. Entonces, en ese tipo de casos en donde lo declaran a usted omiso y le hacen el emplazamiento por no declarar, usted se hace loco
Y entonces la DIAN dice, ah, sí, dejó vencer los términos y no se apareció ni puso la cara. Ah, bueno, entonces tome su sanción por no declarar. ¿Amparándome en qué? En el artículo 716 del Estatuto Tributario. Y tampoco usted aparece por ningún lado, ni contestó ni fue a pagar esto. Entonces dice la DIAN, ah, está muy alzado. Ok, entonces ahí ya la norma le da más dientes a la DIAN para que pueda recuperar esa plata que tiene que recaudar la DIAN. ¿Por qué? Porque la DIAN es la autoridad tributaria y le dice dentro de sus funciones está recaudar todos los impuestos que se deben recaudar. Usted no puede decir, ay, es que no apareció, es que no me contestó, es que no lo encuentro, ¿sí? De malas. Usted, señor autoridad tributaria, tiene que perseguir a ese evasor. Entonces, cuando yo ya surtí como autoridad tributaria el paso del emplazamiento por no declarar, no se apareció la persona. Lo sancioné por no declarar y tampoco se aparece. Entonces ya me dice la DIAN, ok, entonces tome el artículo 717 del Estatuto Tributario. Entonces, en ese tipo de casos, la norma le indica a la DIAN que pueda hacer uso de ese articulito del 717 y ¿qué le debe hacer? Le elabora la declaración, es decir, le hace la liquidación de aforo. Ahora, esa liquidación es un acto administrativo definitivo que se le conoce como liquidación de aforo. Es decir, usted no apareció, pues mucho menos presentó declaración. Lo sancionaron, entonces usted ya debía presentar la declaración que no había presentado más la sanción. Pero como no fue capaz de hacerlo, entonces le dice la DIAN, ok, entonces no fue capaz de hacer eso, yo con la información que tengo como autoridad tributaria le elaboro la declaración más la sanción. Y entonces usted ya eso, digamos que va con todas las sanciones, va con un plazo específico y va además inmerso dentro de un acto administrativo. Es decir, eso ya tiene un poder legal mucho más amplio. Entonces, estos pasos que hemos descrito acá y que la DIAN siguió en estricto orden, demuestran que todo se ha realizado dentro del debido proceso. Es decir, la DIAN aquí no falló. El que falló fue el contribuyente que no se apareció, no puso la cara, no fue y dijo, oiga, ¿de por qué me están, qué es eso de emplazamiento? Usted es que me llegó una carta diciéndome que es que ahora tengo una sanción por no declarar. Entonces, hay que tener mucha precaución con eso, porque la DIAN sí en la mayoría de los casos sigue este estricto orden. Bueno, le toca por temas de, de ley. Porque en el caso que la DIAN se salta alguno de estos, ahí ya violó el debido proceso y ese acto administrativo se cae. Ese acto administrativo, la DIAN, ¿qué tiene que hacer? Archivarlo. ¿Ok? Entonces, una vez la DIAN verifica que el contribuyente no presentó su declaración, estando obligado a hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Profiere el emplazamiento para declarar. Entonces, vamos a coger el primer punto. Nos vamos a este amarillito, ¿no? Emplazamiento por no declarar. ¿Qué hace? ¿Qué características tiene ese emplazamiento por no declarar? Entonces, vuelvo y digo, cuando la DIAN verifica que el contribuyente no presentó la declaración que tenía que presentar, ¿sí? Entonces, ¿qué le hace? Le va y le golpea y le dice, oiga, aquí le mando este documentico que se denomina emplazamiento por no declarar. Entonces, un emplazamiento se conoce como el acto y la consecuencia de citar a una persona, indicándole un cierto plazo para que comparezca en el marco de un juicio y ejerza su defensa o realice otra acción. Al documento que se utiliza con este fin se le denomina carta de emplazamiento. ¿Ok? En algunos casos, la DIAN, digamos que se limita a invitar al contribuyente para que presente la declaración tributaria, pero en algunos casos la DIAN profiere un emplazamiento para declarar o para corregir. ¿Ok? Entonces, mucho ojo. Si esa carta que le está enviando la DIAN no lleva el aviso de emplazamiento, entonces, como no tiene el titulito de emplazamiento, cambia el nombre. Entonces, ese nombre, por no tener el título de emplazamiento, se entiende como un aviso persuasivo. ¿Ok? Y eso tiene una diferencia del cielo a la tierra. ¿Por qué? Sucede que ese aviso persuasivo es un tipo de acto que lo que hace es
generar una simple invitación para que el contribuyente cumpla con su obligación, ¿ok? Pero el gran problema que tiene esa invitación o ese aviso persuasivo es que esa invitación o ese aviso persuasivo no tiene ningún efecto legal. Es decir, si a usted por pura casualidad le llega a su oficina una cartica a sabiendas que usted no presentó esa declaración y esa citación que le llega no dice por ningún lado emplazamiento, mis amores lindos, vayan y suban a Monserrate de rodillas o con frijoles dentro de los zapatos, suba a esa montaña y dele gracias al divino niño. ¿Por qué? Porque usted está lleno, está tapado de suerte. ¿Por qué? Porque usted tiene, ¿por qué digo que tiene suerte? Digo que tiene suerte porque presenta la declaración y liquida la sanción por extemporaneidad, de acuerdo a lo que dice el artículo 641 del Estatuto Tributario, que indica que se debe pagar como sanción el 5% por mes o fracción del mes. ¿Okay? Ahora, digamos que suponga que el contribuyente no atendió el aviso persuasivo, ¿sí? Se hizo el loco también con el aviso persuasivo. Entonces la DIAN emite ahí sí un emplazamiento, y ese emplazamiento ya tiene toda la figura legal, ¿sí? Y entonces ya de emplazamiento, entonces pasa a ser temas de sanción, entonces la sanción ya se duplica, ya no estamos hablando del 5%, sino del 10%, se duplica porque la DIAN está haciendo uso del artículo 642 del Estatuto Tributario y ese artículo le indica al contribuyente que debe liquidar una sanción del 10% por mes o fracción de mes. Entonces en el 641 era solamente del 5% por mes o fracción de mes. Aquí ya, como usted se hizo loco y ya le mandaron el emplazamiento y va con la sanción, entonces ahora es del 10%, se le duplicó la sanción. Entonces, ¿cuál es el plazo que tiene la DIAN para proferir el emplazamiento por no declarar? Sucede que de acuerdo al artículo 717 del Estatuto Tributario, el término para proferir el emplazamiento por no declarar debe realizarse dentro del mismo término que tiene la DIAN para proferir la liquidación de aforo, es decir, dentro de los 5 años contados desde el vencimiento del plazo para declarar. ¿Okay? O sea, se venció el plazo para que usted declare y tiene la DIAN 5 años a partir de esa fecha para armar todo el caso en su contra y mandarle una liquidación de aforo. ¿Ok? Y hay que tener en cuenta que las obligaciones fiscales prescriben a los 5 años, es decir, la DIAN tiene esos 5 años para realizar las respectivas acciones de cobro. ¿Listo? Cuando la persona es omisa y la autoridad fiscal le va a iniciar un proceso por no presentar la declaración, sí o sí se debe arrancar con un emplazamiento. Digamos que así lo dice la norma, ¿sí? Si la DIAN no arranca por un emplazamiento, ese acto administrativo es completamente nulo. ¿Por qué es nulo? Porque se violó el respectivo proceso. Y el contribuyente puede solicitar, en virtud del artículo 730 del Estatuto Tributario, la nulidad de ese proceso, ¿sí? Por esta razón es que se dice que cuando a un omiso, a aquel que no presentó una declaración de renta, la DIAN le envía primero un aviso persuasivo, ese contribuyente es el más de buenas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya la DIAN arrancó mal. La DIAN tenía que mandarle a usted un emplazamiento, no un acto persuasivo, ¿sí? Como le envía el acto persuasivo, usted se puede hacer el loco con el emplazamiento, con la liquidación sanción, se puede hacer el loco con la liquidación de aforo. Cuando le llegue el cobro coactivo, usted dice, señor, solicito que ese acto administrativo se archive. ¿Por qué? Porque violaron el debido proceso. A mí me mandaron se me olvida ese nombre, le mandan un oficio persuasivo. Exactamente, muchas gracias. Cuando le mandan ese oficio persuasivo, usted guarde eso, mándelo enmarcar, lamínelo, guárdelo en la caja fuerte, que eso no se le vaya a perder nunca, porque eso es lo que lo va a salvar a usted de todo ese proceso que se le viene encima. ¿Listo? Y ahí la que falló, ¿quién fue? La DIAN. ¿Por qué? Por haberle mandado un acto persuasivo en lugar de haberle mandado un emplazamiento por no declarar. Entonces, hay que tener mucha precaución con eso. Nótese que la DIAN comete errores.
La DIAN no es pues lo último en Guaracha. Ella también se equivoca y arranca mal los procesos. Pero súmele que usted no conoce nada de procedimiento tributario y usted recibió un acto persuasivo. Le aseguro que usted de inmediato va y liquida y paga la sanción y todo. A saber, si usted hubiera tenido un conocimiento mínimo de procedimiento tributario, dice, ah, no, señor, usted arrancó mal, señor Dian, mire, usted me mandó un acto persuasivo. Eso no me, eso lo que me indica es que usted arrancó mal el proceso y como usted lo arrancó mal, este acto administrativo se cae y ya no tiene derecho a cobrarme más nada. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, ¿listo? Pero ahora, suponga que la DIAN le envía una notificación de emplazamiento porque usted no presentó la declaración. Entonces, ¿qué plazo tiene usted para responder a ese emplazamiento? Porque ese es otro caso. Ya aquí la DIAN dijo, ah, no, uy, le llevan al jefe para que firme ese acto persuasivo y cuando lo va a firmar dice, ay, no, pero esperen, esto es un acto persuasivo, no es un emplazamiento. Y el funcionario dice, ay, sí, sí, jefe, perdón, ya se lo traigo. O sea, si la persona que va a mandar eso no se da cuenta, grave, ya ahí la DIAN perdió. Pero suponga que no, la DIAN arrancó el proceso como es, empezó por emplazarlo. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de casos? Entonces, pueden pasar dos situaciones, ¿ok? Y aquí la DIAN me indica, ¿cuál es el plazo que tiene la DIAN para proferir un emplazamiento por no declarar? 5 años. ¿Y cuál es el plazo que tiene el contribuyente para responder al emplazamiento por no declarar? Un mes. Si es la diferencia tan abismal. 5 años puede tomarse la DIAN para armarme todo un caso y solicitarme y citarme por medio de un emplazamiento. Pero yo tengo solo un mes para responderle. Si se me vence ese mes, señor, ya ahí va con sanción el tema. Entonces, pilas con eso porque esos plazos hay que tenerlos muy en cuenta, porque si tal y como lo vimos ahorita contando los días, y como es un mes, entonces va desde el día que me notificaron, y eso es de corrido, los días calendario, entonces si me notificaron el 6 de abril, hasta el 6 de mayo tengo plazo para responder. Ah, que es que el 6 de mayo cayó un sábado, ok, entonces hasta el lunes siguiente hábil, ok, listo, entonces ya ahí me corro, pero si no, o sea, yo escasamente tengo el mes para ir y responderle a la DIAN ese llamado, esa citación por emplazamiento. Entonces, suponga que la DIAN le envía un emplazamiento el día 11 de agosto del 2021. ¿Hasta qué fecha tiene plazo para responder ese emplazamiento? Entonces, si miramos el calendario, ¿cuándo es 11 de agosto? Bueno, ¿cuándo es 11 de septiembre? Debe ser por ahí un sábado, el 12 es domingo, hasta el día 13 de septiembre. ¿Listo? Entonces, pilas que así le sale en el examen. ¿Listo? Entonces, veamos el siguiente caso. Una empresa constituida el 16 de marzo de 2013 recibe un aviso persuasivo el día 5 de julio de 2021, en donde la invitan a realizar la presentación de todas sus declaraciones de renta, ya que se ha evidenciado que no ha realizado ningún pago hasta hoy. Entonces, ¿bajo qué términos puede responder el aviso persuasivo de la empresa? ¿Quién me responde? Pues ahí inicialmente, según lo que usted nos explicó en la diapositiva pasada, en la diapositiva anterior, la DIAN ahí empieza mal porque no debe enviar un aviso persuasivo sin un emplazamiento. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Diana Diana. Lozano. Ok, Diana, muchas gracias. Diana Lozano, su puntico positivo. Es que imagínese que... Una pregunta. Sí. Lo que pasa es que hay una empresa que pues básicamente la contabilidad se la llevaba a un outsourcing, pero ese outsourcing cuando arrancó, no presentó la exógena y ya eso fue hace más de 5 años. Durante todos esos 5 años que duró prestando los servicios de contabilidad, el representante legal, por decirlo así,
nunca se enteró que no habían hecho como la presentación de la exógena, sino que hasta ahorita que hicieron como cambio del outsourcing a un contador, se dieron cuenta de esa falta. Pero entonces no han recibido no han recibido ninguna información o requerimiento de la DIAN y ya este año cumplen 6 años o no se tiene conocimiento porque toda la información le llegaba al outsourcing. ¿Qué se puede hacer ahí en ese caso? Uy, no, grave porque pues, digamos que el outsourcing está representando a la entidad en ese tipo de casos tributarios. Que se equivocó el outsourcing y ya ahorita no está con ustedes y no se habían dado por enterados, pues complicado porque el caso lo tiene en este momento la empresa, ¿sí? Y creo que ahí es bueno acercarse a la DIAN e indagar por el tema, porque cuando ya es un cobro coactivo es mucho más difícil de tratar de arreglar. Eh, Ahora, ahí hay un tema del plazo. Habrá que mirar muy bien fechas de notificación y todo eso. ¿Ustedes tienen algo que les haya reportado el outsourcing? Profe, pues la verdad fue una briega porque, o sea, el terminar contrato con ese outsourcing fue algo complejo. Tocó hasta con policía y todo para que entregaran alguna información. Entonces, pues no se sabe o no se tiene conocimiento si a ellos les llegó alguna notificación o algo por parte de la DIAN. Miércoles, sí. Pues, Y a su vez, pues también ya el outsourcing tiene una demanda y por parte en la Junta Central de Contadores por esas inconsistencias. ok, sí, pero ya pues básicamente es un tema empresa outsourcing, pero aquí el problema es que está la DIAN de por medio y hay que averiguar en realidad cuándo fue notificada, cuándo notificaron a la empresa por intermedio de ese outsourcing frente a ese tipo de incumplimiento de la declaración no presentada. Tú me dices que fue hace 6 años, pues vuelvo y digo, las obligaciones tributarias caducan a los 5 años. Es decir, uno podría decir que ya está caduca esa empresa, esa sanción, pero hay que determinar realmente cuándo fue notificada la organización. Si, digamos que en ese tipo de casos es, bueno, y ustedes dicen que no tienen ningún papel, joder, mi chica, ¿cómo? Yo creo que ahí lo mejor es acercarse nada. ¿Es con la DIAN o Sí, señor. con Sí, yo creo que ahí lo más indicado es acercarse a la DIAN y averiguar acerca de esa situación para pues poder determinar qué fue lo que pasó. Porque los intereses en la DIAN, eso es un taxímetro andando, ¿sí? Sí, ya se tiene Es una sanción de un platal. exacto. Y si eso no se le pone un freno, es decir, como para que digan, ah, bueno, vamos a estudiar el caso a ver qué pasó. Frenan eso, dejan de cobrar intereses por lo menos y se estudia el caso y una vez se decida que definitivamente fue culpa de la empresa, vuelve y se activa lo de los intereses, pero por lo menos lo pueden suspender por un plazo mientras ustedes indagan, mientras ustedes se documentan, arman bien el caso y pueden de pronto llegar a pelearlo ante la autoridad tributaria. Eso es largo, ¿sí? Pero digamos que lo importante acá es tratar de frenar ese tipo de situación porque eso les está generando. Eso, ustedes van y consultan y deben tener una multa inmensa, ¿sí? Entonces, yo lo que les recomiendo es acérquense a la DIAN e indaguen acerca de esa situación. ¿En qué va? Es más, si tienen un amigo por allá dentro de la DIAN, que sea esa persona la que haga la vuelta y les averigüe bien qué es lo que está pasando, cómo está el caso al interior de la DIAN, para que esa persona pues les dé, o bien sea un parte de tranquilidad, porque, no, ya eso fue hace 6 años y no pasó nada, entonces olvídese. O de pronto le diga, no, esto está andando, el tema, como ustedes no respondieron, el tema continuó y sigue el proceso. Entonces es mejor que de una u otra manera se acerquen a la DIAN y puedan indagar sobre eso. Si tienen un amigo, no se acerquen. Pregúntenle a él para ver qué información les puede extraer directamente de la DIAN. Pero si no tienen a alguien adentro, es mejor, entonces sí, acercarse a la DIAN, llevar el caso, a ver qué le dice. Tratar
de irlo escalando en la medida en que les vayan diciendo, no, eso no es con nosotros, llévelo a fiscalización, o fiscalización dirá, no, eso ya está en jurídica, y jurídica dirá, no, eso ya está en cobro coactivo. Entonces, pues hay diferentes instancias. Pero vuelvo y digo, uno puede seguir peleando el caso hasta llevarlo a lo contencioso administrativo para que haya un juez dirima si fue culpa suya o más bien hay que sancionar al outsourcing o qué hay que hacer en ese tipo de casos. Pero sí es mejor ir a averiguar en qué está ese tipo de casos. Ok, profe, gracias. Sí, es complejo, pues, mi chica. Yo creo que uno supiera en el tipo de problemas en los que se puede llegar a meter por delegarle esa contabilidad a un tercero, yo creo que más de una empresa lo evitaría, ¿sí? No, y no estoy hablando mal de las firmas, sino que hay firmas de firmas, desafortunadamente. Y ese caso que tú expones es una de esas firmas que uno en la vida quisiera toparse con ellas, ¿sí? Por su nivel de irresponsabilidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, habrá que mirar a ver hasta dónde se puede llevar el caso y tratar de pelearlo hasta donde se pueda. Pero Ok, bueno, sí, gracias. no, a ti. Digamos que aquí este caso, tal y como lo decía Diana, sí, el tema arrancó mal. Arrancó con un aviso persuasivo, pero debió haber sido con un emplazamiento. Entonces, aquí digo, aquí ya se presenta un error gigantesco por parte de la DIAN debido a que no debió emitir un aviso persuasivo, sino un emplazamiento. Partiendo de eso, la empresa puede no contestar y esperar a que el caso siga y siga y siga su curso. Cuando ya lleguen a embargarlo, se dice, Chiqui, no te me puedes llevar nada. ¿Por qué? Porque es que, mire, usted empezó con un aviso persuasivo y ahí empezaron mal. Entonces, puede uno hacer uso de ese vicio jurídico y solicitar la cancelación de ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque la norma indica que todo proceso por no pago debe iniciar con un emplazamiento. ¿Ok? Ahora, olvidemos que la DIAN le envió un aviso persuasivo y en su lugar hizo las cosas como debía hacer. Le envió un emplazamiento. Entonces, ¿cómo cree que debe responder la empresa? Entonces, en efecto, la empresa no ha presentado ni ha realizado pago alguno por concepto de la declaración de renta desde el año 2013. Aún así, puede responder que solo va a responder por las declaraciones correspondientes a los periodos grabables de 2016, 17, 18, 19, 20. Bueno, y si ya tuviéramos la del 21, entonces, pero digamos que hasta aquí porque fue citado el 5 de julio del 2021. Entonces, usted se va 5 años atrás del 2021 al 2020, al 2019, al 2018, al 2017, al 2016, ¿ok? Entonces, me puede estar citando que lleve todo lo del 2013 desde sus inicios hasta hoy, ¿no? Porque la ley me dice que toda obligación jurídica vence 5 años. Entonces, a lo que hace referencia a ese aviso es únicamente las declaraciones del 2016 al 2020, ¿ok? Eso hay que, dime. Bueno, profe, ¿se tiene en cuenta los intereses o ya definitivamente el total 100% la deuda caduca? Ahí bien explicado está que obviamente son los 5 años atrás, ¿no? Pero pues Exacto. sí, obviamente si sigue y si en 2021, 2022 vuelven y le envían, entonces ya sería, o sea, como correr las fechas. O sea, ya entonces no sería 2016, sino 2017, 2018. Exacto. Sí, sí, porque Entonces, ya, perdón. ¿qué pasa con esos intereses anteriores o qué? O sea, No, pues ahí ya digamos que eso lo toma el Estado como una incompetencia por parte de la DIAN por no haber hecho gestión de cobro a ese tipo de sanciones, a ese tipo de por eso tiene el impuestos. cobro jurídico o algo así, ¿cierto? Exacto, sí. Entonces, cuando la DIAN no hace uso de todo el procedimiento tributario al que tiene derecho a acudir para poder recaudar los impuestos de los contribuyentes, pues ahí ya básicamente, y dejó vencer todos los plazos, ya hay de malas, ya hay nada que hacer. El contribuyente esperó, la DIAN nunca reaccionó y dejó vencer los plazos. Entonces, ya eso se toma como una obligación que caducó por falta de gestión por parte de la DIAN. Y eso pasa en todos los impuestos. Así Si, pasa también en las multas de tránsito, ¿no? Caducan no sé si tienen exacto, los 5 o 3 años. sí. Y es más, el impuesto de vehículos también. Si de pronto hay una persona que por X o Y motivo no pagó su impuesto de vehículo, pero digamos aquí en Bogotá
la Secretaría de Movilidad no hizo gestión para cobrar eso, a los 5 años, ya, y usted va y averigua, dice, ah, no, si es que sin poner ningún tipo de abogado, ni un derecho de, nada, usted simplemente se acerca a la Secretaría de Movilidad, por ejemplo, usted necesita vender el carro, y dice, bueno, necesito, es que en el RUN dice que usted tiene un impuesto que no ha pagado, miércoles, entonces se va hasta allá y averigua y le dice, ah, no, sí señor, ese impuesto venció hace 5 años, entonces no, ya no tiene que pagarlo. Sale usted brincando de esa Secretaría de Movilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues básicamente fue la DIAN la DIAN o la autoridad tributaria, la que por omisión falló. Fueron los que cometieron el error y no por eso, por un error de ellos, yo como contribuyente voy a seguir heredando ese tipo de impuestos, intereses, etcétera, etcétera. No, eso muere en su totalidad. Toda la parte, todo lo que era el impuesto que yo tenía más los intereses, si la DIAN nunca me cobró eso, eso finiquita a los 5 años. Entonces, pues, digamos que desde ese punto de vista es algo que le sirve al contribuyente, pero que igual no. Va a esperar los 5 años, entonces, ¿para Sí, pero sí conozco muchos casos, Luis. Eso. Profe, Dime. pero ahorita no se pueden esperar los 5 años porque ya están embargando las cuentas de los contribuyentes. Ah, pero es que si ellos no hicieron la gestión y me van a embargar después de los 5 años y yo no he recibido ninguna notificación, eso se cae. O sea, por eso aquí estamos mostrando todo el procedimiento que se debe seguir. A mí la DIAN me tiene que notificar. La DIAN me tiene que decir, hey, don Alexander, usted no ha pagado, se hizo el loco, perdón, se hizo el omiso con la declaración de renta de tal fecha. Si ellos no cumplen con... Dime. Disculpe, profe. Tranquilo. En comparación a las multas de tránsito, resulta de que en un tiempo, en una charla, decían de que ya no era obligación del comparendo, o sea, de la fotomulta, y se la llevar a la casa. De que si la persona tenía su duda sobre un semáforo en rojo, tendría que ir consultar en la página de internet y estar atento a las multas, porque ya no era obligación de que la persona, porque se entró en una polémica, ¿sí? De que cuando sí se entregaba la documentación, no la entregaban, se la entregaban a diferentes personas, ¿sí? Y la persona podía tener su potestad de que yo nunca la recibí o en dónde le firmé, ¿sí? Pero entonces en la DIAN creo que hay una página de internet, ¿no? Donde yo me puedo ingresar y mirar a ver si tengo obligaciones formales, ¿sí? Sí, pero es que ahí funciona igual que el RUT. En el RUT uno se inscribe y coloca los datos de contacto precisamente para que en el caso de esas fotomultas, pues la multa le llegue a su destino. ¿Sí? Bueno, por lo general, a mí me ha pasado. Yo he tenido que pagar 2 multas porque, pues, digamos que empezaron a colocar cámaras de esas que le llaman salvavidas. Y pues uno tiene que andar a cierto kilometraje en diferentes tramos. Se me olvidó y arranqué, se acabó el trancón y usted cuando se le acaba el trancón, usted lo que hace es coger ese pedazo de carretera libre para recuperar todo el tiempo que perdió en el trancón, que eso está mal, ¿sí? Pero sí, definitivamente. Entonces, eso derivó en una multa. Y eso sí, muy a los 4 o 5 días, pues me llegó la multa. Me dice, con foto y todo, me dice, don Alexander, usted cometió eh, ¿cómo se dice? Esta infracción. Infracción. Gracias. Cometió esta infracción y entonces, por ende, usted se hace merecedora de esta multa. Entonces, ahí me dice cuánto puedo, si la pago antes de tanto tiempo, tengo un beneficio, si hago un curso, hay multas que no, una vez me llegó una multa y no pude hacer el curso, no tenía esa opción, no sé por qué, me tocó pagar el 100%. Ahora no van a pensar que es que soy el más loco de los conductores y que solo me la paso pagando multas, pero me salieron 2 y una me salió con esa categoría, no tenía cómo hacer ese tipo de curso, pero bueno, igual, se pagó. Pero a lo que quiero llegar es a que es función de nosotros los contribuyentes también tener los datos de contacto actualizados para tener una buena comunicación con la autoridad tributaria.
en este caso, en tema de multas, pues ellos empiezan a hacerle a uno seguimiento, le informan, de pronto la comunicación no llegó, ellos tienen otras bases de datos a las cuales pueden echar mano, siguen haciendo gestión de cobro, por eso se le llama eso gestión de cobro, pero ya existe el precedente. Dice la DIAN, yo le cobré, mire, le cobré en esta fecha. Y usted no apareció, usted se hizo el loco, el dato que me dio ya no lo usa o lo puso errado, no sé, la razón que haya sido. Pero ahí ya no es culpa de la entidad, sino culpa del contribuyente. Entonces, pues allá las cosas cambian, ¿sí? Cuando es culpa de la DIAN, cuando es culpa de la autoridad tributaria, uno puede tranquilamente, es más, vuelvo y les digo, no, ni siquiera uno tiene que hacer, por eso aquí el ejemplo lo dice. Me están pidiendo documentación desde el 2013, yo le digo, no, yo solo puedo llevar desde el 2016 en adelante. Hacia atrás nada, porque eso ya caducó y de malas. Que cometió errores. Sí, listo, los cometí, pero ustedes no me dijeron, ustedes nunca me notificaron, así que eso yo no lo asumo. ¿Listo? Eso es lo que por parte del procedimiento tributario ocurre. ¿Listo? Todo tiene un deber, todo tiene un buen inicio, ¿sí? Pudimos haber arrancado mal con un aviso persuasivo o pudimos haber arrancado de la manera correcta con un emplazamiento. Y ya con el emplazamiento, si yo hago caso omiso y no lo respondo dentro del mes siguiente, ya entonces se da el siguiente plazo y de esa manera vamos a seguir viendo casos aquí para seguir haciendo un análisis mucho más claro y conciso de cada una de las situaciones que se nos pueden llegar a presentar al momento de ejercer nuestra profesión. ¿Ok? Bueno, yo creo que dejémoslo acá. Ya ahorita pues, siguen más casos, como les digo, más situaciones particulares para seguir analizando y ver entonces que este es un ejercicio ya de una liquidación, más o menos cómo quedaría. Pero pues básicamente el caso es poder seguir avanzando en situaciones prácticas y de interpretación para, pues digamos que cuando se nos presente ese tipo de casos, digamos que saber con qué herramientas podemos contar. Es muy aconsejable, siempre que tengamos el caso de alguna situación que tenga que ver con la parte tributaria y que específicamente vaya enfocada al procedimiento tributario, pues si bien es cierto somos contadores, pero a veces como contadores conocemos mucho la parte técnica, pero no sabemos redactar un documento a nivel jurídico, entonces pues vale la pena hacer ese gasto con un abogado que conozca bien la materia, que conozca el tema, para que él nos pueda asesorar y redacte un buen documento que vaya en pro de agilizarnos ese tipo de situación. Entonces sí, eso es muy conveniente. En todos los aspectos trate de tener esa buena práctica porque eso le va a ayudar y le va a aliviar los problemas que pueda llegar a tener como organización. ¿Listo? Bueno, les agradezco mucho la asistencia. No sé si las personas que estaban pendientes pudieron ingresar. No, veo como los mismos. Qué vaina. Igual yo les escribo también un parte de tranquilidad que esto quedó grabado y pues publico la grabación en la plataforma. La grabación pasa de la que está ahí en la página, en la contenido de videos, es la última, las 5, las 4. Espérame. Ay, es que no. Es que para poder abrir Teams me toca cerrar todos los navegadores porque no, esta cosa se me complica. Sí, pero los videos están publicados en la plataforma, en el bloquecito que dice sesiones sincrónicas. Ahí están. Pero ese fue que hay una grabación que dice semana 5. Un webinar, dice. Las nuevas tendencias. Sí, el webinar que se hizo la semana pasada en lo del Día del Contador. Que creo que ahí hubo buenas charlas, ¿no? Es bueno que tengan esas grabaciones porque Profe, eso les puede... una preguntita así rapidita del webinar, qué pena. Pues estábamos hablando ahorita de la liquidación a foro, ¿no? Entonces, pues lo que se habló en el webinar en cuanto a la DIAN es el que va a hacer las nuevas declaraciones de renta, que decía que si iban a ver de pronto o nos iríamos a ver perjudicados, pues algunos contadores, pues porque ellos son los que van a hacer ahorita la liquidación, ¿no? ¿Eso sería desde cuándo? Pues bueno, ya con personas naturales empezaron en firme, ¿no? A hacer las autoliquidaciones. Ahora, esa autoliquidación todavía no está en firme. ¿Por qué? Porque la DIAN, si bien es cierto, hoy en día tiene mucha información,
también es cierto que cometen errores, sea porque el contribuyente mandó la información erradamente o porque la DIAN lo catalogó en el rubro que no era, etcétera, etcétera. Ellos están, digamos que dicen que esas autoliquidaciones, bueno, esas autoliquidaciones no, que esas liquidaciones que hace la DIAN directamente, uno las debe revisar y en caso que pueda llegar a tener algunas cosas que pueda deducir, pues usted mismo lo hace y presenta su declaración como tal, pero ya tiene un insumo que le suministra la DIAN. Ya lo que le queda es complementarla, sumándole los costos y gastos que usted considere no están contemplados dentro de esa liquidación, de pronto algunos ingresos que la DIAN omitió, usted los puede agregar dentro de esa liquidación, pero el tema digamos, de aquí a que la DIAN nos emita la declaración en firme como tal, yo creo que eso a nivel de personas jurídicas va a ser muy difícil. ¿Por qué? Por toda la legislación que hay, por todas las dinámicas que existen, en el sentido en que yo puedo crear figuras a nivel de planeación tributaria que me reduzcan los montos de impuestos que yo puedo pagar, y eso en muchas ocasiones la DIAN o lo desconoce o lo tipifica como algo ilícito. Entonces habrá que pelearlo. Entonces, por eso digo yo que a nivel de personas jurídicas, yo creo que se va a demorar muchísimo tiempo en que la DIAN logre sacar una declaración de renta en firme para que la persona, para que la empresa simplemente sea imprimirla y pagarla o pagarla por medios electrónicos. Eso va a ser muy difícil porque siempre va a haber algunas cosas que se omiten, algunas cosas que la DIAN no contempló, etcétera, etcétera, y vamos a tener que hacer la función de poder depurar esa declaración de renta. Pero de aquí para allá, todo esto cada vez la DIAN lo está automatizando más y está haciendo que las cosas, digamos que sean mucho más fáciles para ellos desde el punto de vista de lo que tienen que recaudar, porque recuerden que una de las funciones principales de la DIAN es recaudar todo lo que el gobierno se ha trazado como meta recaudar, ¿sí? Aquello que deje de recaudar, ya le toca es entrar a la DIAN a justificar por qué no hizo gestión frente a eso o por qué no cobró frente a ese tipo de rubros que debía haber cobrado. Pero pues digamos que con con todos los avances que hay hoy en día en temas de ciencia de datos, de aprendizaje de máquinas, y lo que se viene ahorita con la computación cuántica es para que nos cojamos del techo, porque eso sí va a ser inteligencia artificial al piso, porque hoy en día lo que no ha permitido que la inteligencia artificial se potencie hasta donde tiene que llegar es el tipo de computadores que utilizamos. Ya con los computadores cuánticos que han logrado desarrollar IBM, Google y que desarrolló China, pues eso va a llevar a que toda la inteligencia artificial que han logrado desarrollar se potencie y va a estar totalmente soportada en buenas máquinas. Es más, se espera que esos computadores cuánticos no estén aquí en la Tierra, sino en el espacio. Entonces, imagínense para dónde va todo esto. Entonces, pues básicamente el propósito de esto es no tenerle miedo a la tecnología, ¿sí? Es más, es tratar de persuadirlos para que lean material que tenga que ver con nuestra carrera, lean para dónde está apuntando la DIAN, miren qué es cuáles son los nuevos desarrollos tecnológicos y de qué manera nos pueden llegar a afectar, porque usted le pregunta a cualquier persona con conocimiento en área informática, le pregunta, ¿cuál cree usted que van a ser las profesiones que van a ser automatizadas o que van a ser desplazadas por un computador? Y entre las primeras que dicen es el contador. ¿Por qué? Porque ellos asumen que todo lo que hace el contador es mecánico. Y mucha de la actividad que nosotros hacemos como contadores en realidad son mecánicas, ¿sí? Y eso es lo que más fácil se automatiza. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que capacitarnos en temas de planeación tributaria, en temas de esto de procedimiento tributario, todo ese tipo de cositas que no son fáciles que logren entrenar a una máquina para que deduzca si ahí se está cometiendo un ilícito o no.
sino que se siga necesitando el concepto del contador. Y eso pues obviamente requiere un nivel de formación un poco más alto y especializado. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces pues nada, los dejo. Espero que